El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VIS-TV, canal 1090. Señores, ayer yo viendo las informaciones, porque estoy muy interesado en el curso de la guerra contra Irán, pues eh, me estaba viendo las informaciones por un lado y por el otro. Ustedes saben que en la guerra las primeras víctimas del intercambio de disparos es la verdad. Muere ametrallada, baleada por ambos lados. Entonces es muy difícil pergeñar una verdad viva entre tantas cosas, tantas manipulaciones, más ahora que hay el auxilio, tienen las partes de la inteligencia artificial. Pero algo uno puede hacer y es la abstracción, el análisis en base a lo que ha ocurrido. Esta guerra que iniciaron Estados Unidos y Israel contra Irán, que iba a durar pocos días, ya pasa de 4 semanas, que fueron lo que más iba a durar según Occidente. Pero no se ve la fecha de caducidad. Pero, entre tanto, los pobres del mundo siguen pagando la guerra y sufriendo. Nadie consultó a los pueblos de América o del mundo, aunque quizás los votantes norteamericanos en noviembre castiguen con su voto negativo a los republicanos. Ante el bombardeo en su contra, Irán convirtió el estrecho de Hormuz en su, en su llave de paso, en su atalaya, para desatar un aumento generalizado de precios. Este paso que es milenario para el comercio mundial, hace todos los años del mundo, ha sido ocupado por Irán para contener el poder norteamericano. El milenario paso marítimo se ha convertido en el arma silenciosa que ralentiza el proceso bélico y que es la esencia de la estrategia de los agredidos. Los iraníes están desarrollando una guerra de larga duración, fíjense lo contrario. Para los poderes grandes, para los imperios, las guerras largas son negativas. ¿Por qué? Porque tienen que desplazarse de sus puntos de abastecimiento originales, como es el caso de Norteamérica ahora mismo, porque tenía bases en los países vecinos de Irán, pero Irán la destruyó porque esa iba a ser punto de ataque para ellos. Entonces, destruyeron esa base y ese personal militar está en hoteles, hospedado en hoteles de la zona y algunos se han ido porque las bases fueron destruidas y con ello, pues los, lo que han hecho los americanos es buscar los portaaviones y tenerlos como punto de alojamiento. Irán adoptó la estrategia de extender el conflicto en busca de que el aumento de los precios presione a sus contrarios, es decir, a Norteamérica, a abdicar, incluso a ceder en cosas que no estaban en el tablero antes de comenzar las hostilidades. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que Estados Unidos, el mayor ejército del mundo, no tome ese bastión en manos de un país que carece de aviación, que su valía la constituyen lanchas rápidas y que supuestamente no tiene un ejército capaz de enfrentarse a los norteamericanos?
el secreto de Irán es que estudió durante 40 años a su adversario y ha montado una guerra asimétrica con la participación de aliados en Irak, Siria, Yemen y el Líbano para bombardear a Israel y otros objetivos militares de Estados Unidos en países vecinos. Las operaciones conjuntas de Israel, Rugido del León y Estados Unidos, Furia Épica, han demolido instalaciones militares y civiles en Irán. El presidente Donald Trump llegó a proclamar que en la guerra del pasado año destruyeron el proyecto nuclear iraní. Sin embargo, esto ahora y antes se ostenta como condición para la paz, es decir, no han logrado destruir los avances que desarrolle Irán en procura de una arma nuclear. Los iraníes dicen que ellos quieren, desarrollan, enriquecen el uranio para fines comerciales, fines domésticos, pero los americanos entienden, y sobre todo Israel, que ellos quieren fabricar una bomba atómica, una bomba nuclear. Los expertos afirman que si votas sobre el terreno, no habrá victoria en Irán, pero que eso podría ser un cementerio para los que invadan Irán. Se alega que se podría bombardear el estrecho de Hormuz, pero que esto sería con fines pírricos. Esos serían los resultados pírricos, toda vez que destruirían el petróleo de la zona, generando una crisis económica descomunal que también afectaría a Norteamérica y a Israel. Y eso es, claro. Los iraníes confían en que su estrategia de lucha irregular obligará a que Estados Unidos se aleje de un conflicto que paga uno solo y que aumentará su deuda, que asciende a 39 billones de dólares, que crece cada día y erosiona la importancia del dólar, al mismo tiempo que aumenta la inflación. Algunos aliados de Trump se le han alejado un tanto o mantienen una posición ambivalente. Francia, por ejemplo, retiró todo el oro que tenía en Norteamérica, debilitando el soporte del dólar. Los países BRICS están tramando usar una moneda colectiva, algo que costaría años implementar, pero ya usan el petroyuan para burlar posibles aumentos de aranceles por parte de Estados Unidos. En esta última semana hubo acciones que hicieron creer que la guerra perdía fuerza luego de que Irán abrió el estrecho de Hormuz, pero tras la imposición de otro cerco por Trump, los iraníes volvieron a cerrar el paso marítimo. En los próximos, el mes próximo habrá dos reuniones importantes. Primero, de Trump en China y días después el líder ruso Vladimir Putin será recibido por Xi Jinping. Se entiende que Irán será el tema principal, sobre todo que se dice que chinos y rusos suministran equipo bélico y que incluso respaldan el desarrollo nuclear iraní. Y sin embargo, nadie lo frena. Nadie frena esta debacle económica que se aproxima calladamente para oprimir a los pobres del mundo. Si el conflicto en Oriente Medio se mantiene, la inflación desbordará la economía mundial y la inflación en los países pobres será descomunal. Yo no me imagino si esta guerra dura 2 meses más, porque a diferencia de la guerra de Vietnam, por ejemplo, que duró muchísimos años, o la de Afganistán, en el caso de esta guerra es que está en el petróleo, en el núcleo del petróleo. Es decir, los países que aportan más del 20% del petróleo del petróleo comercial, están impedidos de hacer negocios. Y este desabastecimiento, pues va encareciendo lo que hay, las reservas que hay. Cuando hay escasez,
hay aumento de precios. Eso es lo normal, lo común, lo corriente. Y ya ustedes saben que cuando se altera la producción, hay especulación. Pero es que no es que se haya alterado la producción, no, es que no hay comercio. Entonces, ¿qué está haciendo? Norteamérica y Rusia están lavando oro porque los dos tienen grandes cantidades de petróleo. Estados Unidos debe estar vendiendo a sus aliados, a los europeos, que sobre todo usan gas para su comercio. Por ejemplo, un asunto que se extraña es que Europa se alejó del comercio de combustible con Rusia y ahora está sufriendo porque su abastecedor de petróleo y de gas está precisamente en la zona que está bajo guerra. Por ahí circulaban hacia Europa, por el estrecho de Hormuz, el petróleo que usan los europeos, que dicen que en 3 semanas ya no habrá combustible para los aviones. Es decir, se estima que en 2 semanas se acabarán, se podrían acabar las reservas de combustible que usan las aerolíneas europeas. Vamos a ver cómo se maneja. Ya han acortado las rutas y los vuelos. Vamos a ver cómo sigue esto. Voy a hacer una pausa y vengo un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido al programa. Don Alfredo Freites y todos los amigos que diariamente nos acompañan. Un saludo, esperando que tú te sientas bien, Alfredo, como siempre. Sí, yo siempre estoy bien, pero lo estoy lleno de expectativas. Hay muchas incertidumbres. Mira, estamos en un mundo lleno de incertidumbres. Yo creo que, mira, el tema precio de los combustibles, situación del transporte y muy específicamente la situación que hay entre Estados Unidos, Israel e Irán, en donde realmente tú dices, el estrecho de Hormuz está abierto, a las 24 horas está cerrado, después está abierto. Yo no sé hasta ahora si está abierto o cerrado, porque de verdad que no, no, porque honestamente, probablemente este tema de esta guerra, que no es un simple conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, es un conflicto que irradia a todo el mundo, tiene una situación, deriva en una serie de situaciones de índole económico para todo el mundo. Índole económico en los precios de los combustibles, que solamente con esa única variable tú tienes, todo se impacta en el mundo. El combustible, el petróleo, todavía hoy en día sigue siendo el elemento que mueve la economía en el mundo, por todo lo que tiene. Y a eso tú le agregas problemas de transporte de materia prima y de productos terminados. Realmente estamos ante una situación que cada vez se va tornando más incómoda, más difícil, y más que todo generando un alto nivel de incertidumbre, que creo que es lo que más preocupante que hay con este caso. La incertidumbre que hay en cuanto a qué va a ocurrir, si realmente se va a terminar. Fíjate que han habido varias rondas de negociaciones, se acuerda un cese al fuego momentáneo, luego se rompe el cese al fuego. Entonces, estamos en una situación en donde ya no es solamente un problema entre tres países, es un problema que está abarcando a todo el mundo de una manera u otra y que todos deseamos que acabe y que acabe rápido. Sí, porque fíjate, Víctor, yo le decía al principio que es una guerra diferente a la que tuvo Estados Unidos con Afganistán o con Vietnam. Porque aquí está, es una guerra por lo mismo. Estados Unidos quiere el petróleo de esos países, pero el caso de ahora es que por donde sale el petróleo de todos esos países es por el estrecho de Hormuz, que está dentro de las aguas territoriales de Irán. Entonces, cuando lo ocupa, se cierra el tránsito y hay una disminución en la producción mundial de cerca del 21% de petróleo comercial.
Sí, eso es un tema. Mira, Pero espérate, cambiando. Víctor, pero es que no queda ahí el tema. Digamos que si solamente fuera petróleo, pero fertilizantes, productos que son de la agricultura, de para la agricultura, inclusive para la tecnología Sí, sí, hay un tema y de los suministro. plásticos. Oye, hay un tema de suministro y en días pasados lo comentaba, no solamente el suministro de lo que se compra en esa zona, sino de mucha materia prima que se produce en esa zona y va a otros países que son productores. Y ponía el ejemplo en estos días de lo que está pasando con la India. Hay mucha materia prima de muchas cosas que se producen en India que están teniendo problemas por la situación que hay en la zona. Y lo digo y lo conozco porque conozco de muchos importadores que traen productos de India que están teniendo problemas de abastecimiento, no por un problema únicamente del tránsito en la zona, sino de materia prima que no le está llegando a los fabricantes y fabricantes que no están pudiendo cumplir con las órdenes que le están llegando. Entonces, hay toda una cadena con respecto a esto. Y mira, y algo parecido, aunque no tiene nada que ver con guerra, en la situación que ocurrió en este fin de semana con la carretera de Ocoa, Ocoa que es una zona productiva de importancia. Ojalá que el gobierno le preste atención, porque este tema del cambio climático nos está llevando a tener, fíjate que no estamos todavía, en la época de lluvia debería comenzar en mayo, pero hemos tenido unos días de lluvia que es más que si estuviéramos en el periodo normal de lluvia por tormentas, ciclones y demás. Y fíjate cómo la comunidad de Ocoa quedó prácticamente incomunicada a su principal vía de acceso durante el pasado fin de semana, con todas las consecuencias que tiene cuando tú interrumpes, porque no solamente es una comunidad importante, sino todos los rubros agrícolas que se producen en la zona, que automáticamente tú tienes problemas de transporte. Así que ojalá que se tomen las medidas del lugar en cuanto a esto por parte del Estado para asegurar la movilidad en esta zona. Y no solamente el caso de Ocoa, han habido lluvias muy fuertes en la parte norte, Puerto Plata y demás, con puentes que se han ido. Así que hay muchos problemas de vías que han tenido problemas por la cantidad de lluvias que hemos tenido en estas últimas semanas. Que todo esto conlleva a problemas de transporte comerciales, personales, que genera todo esto. Bueno, mira, vámonos al tema que yo tengo para ti y los amigos que nos escuchan en el día de hoy. Yo quiero hablar de cómo las empresas logramos tener, cuando las empresas venden lo mismo, y te voy a poner ejemplo, una farmacia y otra venden los mismos medicamentos, una estación de combustible y otra venden la misma gasolina, un supermercado y otro, en el 80-90% de los casos venden los mismos productos. Para quedarme con tres ejemplos, una ferretería. Hay muchísimos negocios que prácticamente no hay diferenciación en el bien, en el producto que venden. Entonces tú dirás, a ver, ¿cómo yo soy diferente que no sea únicamente siendo el que más especiales hace, el que vende más barato? Y ahí viene lo que llamamos en marketing la diferenciación basada en servicios, pero más que todo, ¿cómo tú logras servicios y servicios que agreguen valor? ¿Por qué? Y me voy a un ejemplo muy básico. Dos farmacias, dos estaciones de combustible. Tú vas a comprar el mismo medicamento, vas a echar la misma gasolina, vas a pagar el mismo precio por el galón de gasolina, vas a pagar el mismo precio por el medicamento en la estación o farmacia A y en la estación o farmacia B. Pero espérate, ¿el cliente va a cualquiera? No, señor. Ahí viene el tema. En esos negocios donde el cliente final está consciente de que compra lo mismo, en donde no hay diferencia en precio, ahí comienza el cliente de una manera consciente o a veces de una manera inconsciente a buscar qué cosas ofrece ese negocio que tienen un valor agregado para el consumidor, donde lo primero que entra es el servicio que da el negocio. Y cuando digo el negocio, recordemos que el servicio lo da el personal. Lo da desde el seguridad que está en el estacionamiento, lo da desde el portero que está al momento de tu entrar, que te ayuda abriendo la puerta, lo da el joven que te pasa el carrito de compra en el supermercado, lo da esa persona que te atiende amablemente cuando tú llegas al supermercado, a la farmacia, a la gasolinera. Y te pongo el caso de la gasolinera. Echamos lo mismo. Es el mismo combustible, prácticamente casi sin ninguna diferencia. El mismo precio. Sin embargo,
Cuando tú vas de una marca a la otra o de una estación a la otra, entran elementos de valor agregado. ¿Que comienza con qué? La limpieza del negocio visual. Y en el combustible, y me ha tocado medirlo con encuestas, en el combustible la gente entiende si la estación de combustible o la bomba, como típicamente le hemos conocido al negocio, luce limpia o luce sucia. Si luce sucia, para mucha gente, la calidad del combustible va acorde a la calidad de limpieza, lo cual es totalmente incierto, no es una realidad. Sin embargo, es una percepción que tiene el consumidor, algo tan simple y tan básico como la limpieza, la iluminación. Pero llegaste, el trato del personal. Y ahí entra en una variable clave. Tú tienes un trato de un personal que todos son, óyeme, dependiente, el típico, como típicamente le llamamos al dependiente de una estación, el bombero de la estación de combustible. Víctor, déjame hacer esta acotación. Hay un personal que pasa inadvertido y es el primero que recibe a la gente en los comercios, que es el watchman. El guachimán, espérate. No, no, que yo te voy a poner un caso y te puedo decir, esa es una figura. Nosotros hacemos en BCR muchos estudios de experiencia de cliente y en muchos estudios está con un valor el medir la actitud del vigilante, que normalmente es un empleado externo porque es una compañía de guardianes, pero Exactamente. te causa una diferenciación. Recuerdo un estudio reciente que hicimos de evaluación de experiencia en donde el seguridad hasta el revólver se le estaba cayendo porque no lo tenía en una canana, sino que lo tenía entre los pantalones. El vigilante era un poquito gordito y el revólver un poco se le cae cuando estábamos haciendo la evaluación. La barriga estaba La presionando. barriga estaba presionando el arma de fuego. Pero ojo, tú lo ves a chiste, pero ese señor, te voy a poner un caso que lo he comentado varias veces en estos días y me reservo la farmacia, se los voy a mandar, le estoy mandando el mensaje a los dueños que lo conozco. Aquí hay una farmacia que tiene muy bien ubicada de las líderes, que hay una de esas sucursales en donde hay un vigilante muy atento, pero ese vigilante se pasa atento. Tú sabes que los vigilantes muchas veces andan buscando la propina del parqueo. Y perfecto, no tengo problema, pero una cosa es la propina voluntaria y otra es ese vigilante que casi te está acosando, pero con una escopeta en la mano. Entonces, óyeme, cuando tú tienes un seguridad que tiene una escopeta en la mano y te está dando un servicio más de la cuenta, buscando lo suyo, se torna incómodo para el cliente. Óyeme, un cliente que está en un lugar, que fue a comprar, que compró un medicamento por gusto o un medicamento por un problema de salud o por lo que tú quieres, y encima tú tienes un vigilante que lo que esté buscando lo suyo, óyeme, y ojo, y ahí voy en el servicio, que lo puede dar el vigilante, te lo puede dar el dependiente de la estación de combustible. Fíjate que hay estaciones que venden lo mismo, pero hay una que, más que otra, que tú tienes un personal atento, amable, usted quiere que le limpie el cristal, usted esto, y tú notas la naturalidad del servicio versus otra en donde tú lo que estás es brincando de una a la otra porque nadie te quiere atender o porque sencillamente no hay nadie preocupado por ti. Y te lo digo, pasa, ojo, pasa en el centro de la ciudad. No estamos hablando de una estación de un pueblo, no. En el centro de la ciudad tú tienes a veces una estación de combustible y otra, que tú ves unas diferencias abismales, aunque venden el mismo producto al mismo precio, pero te ponen una actitud donde lo que el consumidor está buscando es esa diferenciación. Ese dependiente del supermercado, cuando tú estás haciendo tu compra, que estás pagando lo mismo en el A y en el B, porque venden los mismos productos, pero el del A, cuando tú dices, pero mira, yo no encuentro tal cosa, deme un momento, yo se lo voy a buscar, y va y se mete en el almacén y te trae lo que tú le pediste. Eso va creando una diferenciación que hay un cliente que va a decir, espérate, no, pero mira, que en tal supermercado hay un especial. Dice, sí, pero sí es verdad, me voy a ahorrar un 2 un 3. Pero hay muchos clientes que no andan buscando el 2 o 3% de ahorro. Están buscando comprar en un solo lugar, que te den un trato que tú buscas. Entonces, yo creo que es importante que las empresas pensemos, aquellos que venden, y no solamente los que venden lo mismo, todo el que vende cualquier producto, la diferenciación basada en un buen servicio de valor agregado, ese trato humano, ese trato cálido.
valores agregados que a veces pueden ser esos componentes que te pueden dar en un lugar. Y te puse el caso de la estación de servicio de Exacto. combustible, el que te limpia el cristal, pero que tú sabes que te lo está haciendo de manera auténtica, no porque tú le des 100 pesos de propina, no, no, que tú sientes que hay una empatía y un deseo de darte una colaboración, el que te va a ayudar a abrir la puerta porque tú has cargado con algo. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferenciación. Y una buena parte del mercado, ojo, no solamente el público con mayor poder adquisitivo, porque a veces cometemos el error de entender que solamente el público con alto poder adquisitivo valora el servicio de valor agregado. Eso es mentira. El cliente con menos poder adquisitivo, obviamente anda buscando precios, pero anda buscando servicio. Y a veces es más exigente que el público de alto poder adquisitivo, aunque usted no lo crea. Entonces, mi mensaje final, tenemos que buscar siempre generar diferenciación basado en dar un buen servicio, aunque yo venda el producto que venda. Puede ser un vendedor de fruta de una esquina, puede ser el supermercado más premium, puede ser una farmacia, lo que usted tenga. Usted puede dar un servicio y hacer la diferencia. Señores, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Señores, fallas en el sistema del metro y el teleférico de Santo Domingo trastornó la normal movilidad de los usuarios de esos transportes esta mañana. Largas filas se observaban desde las distintas estaciones desde antes de las 7 de la mañana. La Oficina Metropolitana de Transporte informó que se trató de un fallo en el sistema. Sin embargo, no se detalló cuál fue el sistema, cuál fue la falla, a qué se debió la falla. Los usuarios podían ver desde fuera las luces apagadas, por lo que se sospecha que fue otro apagón. Y dice la compañía, informamos que la línea 1 y 2 del metro de teleférico Santo Domingo se encuentran afectadas debido a una falla general del sistema. En estos momentos, la institución se enfoca en restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible. Les invitamos a estar atentos a las actualizaciones. Fue lo primero que se informó de la entidad. Eso fue corregido. Inclusive se le dijo a los usuarios que subieran sin pagar. Esto es otra falla en el servicio del metro, que yo no sé si las autoridades piensan eh, en lo que es el servicio y lo que asumen las personas. Las personas que van para su trabajo, para su centro de estudios, para donde sea, cuentan que esto no tiene deficiencia, que no tiene fallas. Y entonces las autoridades deben de abundar, de asegurar que esto sea así. Por ejemplo, yo no sé cuál será las horas de mantenimiento, pero se puede trabajar de madrugada para darle mantenimiento. No hay que parar el metro para eso. Y entonces, ¿qué pasó? La cantidad de personas que llegaron tarde a su trabajo, o que quizás no fueron, o que se fueron para su casa cansados de esperar que se solucionara el problema. Eso trajo grandes inconvenientes en el día de hoy. Es de esperar que no se repita. Por otro lado, tenemos que la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Lea Campo, cuestionó la llamada cumbre progresista en Barcelona, España, en un contexto marcado por la estrecha relación de República Dominicana con la administración del presidente Donald Trump. La embajadora estadounidense publicó ayer en sus historias de Instagram mensajes que han sido interpretados como una crítica a la cumbre en la cual participó República Dominicana.
Cuando la izquierda global pronuncia las palabras cuidado con la desinformación, está abogando por la censura, simple y llanamente, escribió la embajadora americana. La cuarta cumbre en defensa de la democracia celebrada en Barcelona y convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, invitó a la República Dominicana y hubo una delegación. La primera historia del embajador estadounidense estuvo acompañada de una foto de el secretario de Justicia, Antoniano Peralta, mientras le estrecha la mano a Pedro Sánchez. Peralta explicó que asistió a un encuentro internacional de apoyo a la democracia y que habló sobre la lucha contra la desinformación digital, lo que definió como una perturbadora realidad nacional e internacional. En un escueto mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario dijo que la desinformación digital constituye un reto que República Dominicana y el resto del mundo deberán asumir con responsabilidad. También aclaró que el país no suscribió ninguna declaración durante la cumbre y que tampoco le fue solicitado. En la cumbre participaron líderes como Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que ha tenido expresiones muy fuertes con respecto a Donald Trump, a quien, sin decirlo sin decírselo directamente a él, dice que actúa como un emperador. Y esto, como se entiende, es un elemento de perturbación en las relaciones regionales. Y también ahí estuvo en ese encuentro otros mandatarios y políticos de la región. Y me parece que el funcionario dominicano no fue informado de los alcances y del público que estaría asistiendo a ese evento. Ustedes saben que ahora mismo España y Estados Unidos están confrontados porque España rechaza participar de los países que irían a una incursión a Irán. Donald Trump ha criticado públicamente a Sánchez. Y esto se toma como una confrontación de izquierdistas y derechistas en el contexto mundial. En contraste con esta visita que se hizo a España, en marzo, el presidente Luis Abinader participó en la cumbre del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Donald Trump junto a otros aliados de Washington, en la que no estuvieron México, Brasil ni Colombia. Tres países que sí estuvieron en esta reunión de Barcelona. En este contexto, los mensajes del embajador estadounidense se producen en medio de un escenario internacional marcado por diferencias políticas y visiones opuestas sobre temas como la desinformación y la democracia. Así que ya sabemos que esta presencia de una delegación dominicana irritó a Norteamérica y la embajadora norteamericana no se quedó callada. No solamente trascendió los canales diplomáticos, sino que le extrañó, y así lo explicó, de que siendo Norteamérica y el gobierno dominicano aliados fraternales, el gobierno dominicano mande una delegación a un evento que los americanos dicen que son los izquierdistas tradicionales. Bien, aquí vamos a hacer una pausa para cambiar hacia la política local. El liderazgo político tradicional del país atraviesa por una decadencia irreversible, lo cual ha seducido a un ejército de jóvenes dirigentes
a lanzarse al ruedo partidario para encabezar la boleta electoral en los comicios presidenciales, legislativos y municipales del 2028, en un relevo generacional que no había adquirido tanta dimensión en esta etapa de vida democrática, pero que siempre ha causado profundas divisiones en las principales fuerzas políticas. Un reportaje del Listín Diario sobre el tema dice que los vientos soplan ahora con igual intensidad en los partidos que han gobernado las últimas 2 décadas, entre la Liberación Dominicana PLD, fundado en 1973, y el Revolucionario Moderno, fundado en 1914, tras las divisiones del PRD y del PLD. Sus figuras principales tienen a Danilo Medina y al expresidente Luis Abinader. Ambos tienen ahora impedimentos constitucionales para aspirar a la presidencia, mientras el expresidente Hipólito Mejía pasó la antorcha. En el caso de la Fuerza del Pueblo, transita por otros caminos. En el caso de Hipólito, ustedes saben que él apoya la candidatura de su hija Carolina. Este fenómeno que se registra en política local comenzó a preocupar el mundo político dominicano desde finales del siglo pasado, cuando las 3 principales organizaciones que dominaron el espectro político electoral a partir del 1963, es decir, los partidos PRCC, PRD y PLD, enfrentaron profundas dificultades para establecer el reemplazo de sus líderes históricos, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch, cayendo en fratricidas divisiones y derrotas que los mantiene fuera del poder. En efecto, el PRCC y Balaguer, que desde el 1966 gobernaron de manera absoluta por 22 años consecutivos, fueron derrotados en las adelantadas elecciones de 1996 y jamás han vuelto al Palacio Nacional. Su líder estaba imposibilitado constitucionalmente de aspirar a la reelección en esos comicios. La debacle del PRCC se precipitó cuando el vicepresidente Jacinto Peinado ganó la candidatura presidencial por encima de la voluntad de Balaguer, que favorecía al canciller Carlos Morales Troncoso. En el Partido Colorado se desataron todos los demonios y la división lo lanzó a un lejano tercer lugar, del cual no se levantaría ni siquiera cuando su líder intentó restaurar la maquinaria colorada, asumiendo por última vez la candidatura presidencial en las elecciones del año 2000. Balaguer murió 2 años después, el 14 de julio del 2002, a los 95 años de edad. A partir de ese aciago momento, la dirigencia que debió asumir el relevo del Partido Reformista se sumergió en un abismo de diatribas y divisiones que no lograron sortear ni Peinado ni Morales. Vamos a seguir adelante y vamos a hacer una pausa para encontrarlo con Irving Vargas y que hablemos de noticias de marketing. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor Don Irving Vargas, bienvenido al programa. Don Alfredo Freites y Troncoso. Usted era muy amigo de don Troncoso, John Carlos Morales. Yo era más amigo de Peter. Peter era y yo éramos en llave, de verdad. Y por él conocí a Carlos, con quien trabajé después políticamente. Carlos, Yo trabajé con él cuando él intentó lanzarse a la presidencia de la República, pero fue un proyecto mal muerto. don Carlos era mayor que Peter, ¿no? No, yo creo que Peter era mayor. Peter era mayor. Okay. ¿Y quién falleció primero? Creo que Peter tuvo cáncer Sí, temprano. sí. Peter era una persona muy encantadora, realmente. Encantador, padre de una amiga mía muy querida, de María Morales. Y bueno, también su hermano, era una persona muy querida, ¿no? Pero ese capítulo que tú reconstruiste
muy interesante, muy, bueno, era ilustrativo de los tiempos que vivíamos en aquella época y cómo se manejaba la política en Sí, aquel porque entonces. fíjate, yo conocí a Peter cuando él era director de turismo Ujú, y era un cargo menor. claro, Y él estuvo también en agricultura. Y nos hicimos amigos cuando yo hice un reportaje de una persona que sembró, hizo un conuco en la playa que está cerca del Rompeola. ajá. El Eh, tigre, ese señor en la arena hizo un sembradío y yo entonces hice un reportaje y Peter me dijo que quería hablar con él porque era singular, o sea, precursor de la agricultura de playa. ujú. Y entonces, Esa sí. es la playa de Sanssouci. No, 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 aquí al lado del obelisco. Ah, pues la playa del obelisco Desde y de Montesino, de Montesino. La playa de Montesino, donde está la estatua de Montesinos. no, 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 aquí del obelisco frente al Parque Rampi. Eh, recuerde que eso, que ha variado varias veces, tenía una playa que comenzaba en el Ropeola y entonces se extendía hasta el Memphis. Sí. Bueno, Y estoy hablando de, yo te estoy hablando de dos playas que yo conozco muy bien. La tercera es Guidia, que sí. por supuesto que debe estar entre la que tú dices y la de Montesino. La de Montesino la reconstruyeron y es una preciosidad, es una Sí. cosa maravillosa. Recuérdate que yo me crié en ese tramo. Sí, En el tramo, yo vi hacer el rompeolas que está saliendo del obelisco. sí, yo también. Pero ahí había una playa, ya no, ya eso desapareció, pero había una Yo, playa que ahí es donde ese señor hizo su sembradío. yo montaba bicicleta ahí, en toda esa zona. Hoy y patines. Y patines también. Y cruzaba y recorría el rompeola hasta la punta, hasta allá, hasta Sí, llegar. exactamente. Yo, De- yo, yo me recuerdo cuando hubo un ciclón que rompió el rompeola y entonces ya no se podía llegar hasta la punta, pues se partió en exacto, varias partes. no se partió, pero ya sí, ya se puede llegar, está reconstruido. Yo estaba haciendo una ruta de jogging que terminaba ahí. Ahí en esa punta se respira el aire de mar, o sea, con una pureza increíble. Eso era un lugar maravilloso. Y en pandemia yo tuve la oportunidad de ir todos los días a correr en esa zona. Bueno, un regalo de Dios. Mira, te voy a regalar estas noticias y te las puedes llevar para tu casa si tú quieres. Ok, Una de ellas dice que Netflix sufre un desplome ante las previsiones de crecimiento poco alentadoras y a la salida de su fundador. Oye bien, hablar de la salida de su fundador, del pionero, Red Hastings, ha sido el cerebro de esa empresa. Evidentemente es un evento que no, que tiene que ser reflejado por el valor de la empresa, porque Red Hastings tuvo la visión de crear ese monstruo que ha afectado y ha modificado y ha combatido a Hollywood de una forma muy sutil. Y ahora, en las primeras operaciones del pasado viernes, los inversionistas asimilaban este pronóstico poco alentador y esta sorpresiva salida, posible salida del cofundador y presidente Red Hastings por la incertidumbre del próximo motor de crecimiento de este pionero del streaming. Ellos han ampliado su estrategia, más allá de su modelo de suscripción tradicional, y a medida que el crecimiento se modera y la competencia se intensifica, recurriendo cada vez más a la publicidad, la batalla grande se está librando precisamente en la atención de captar mayor publicidad y la programación en vivo, los aumentos de precios que han eh, colocado barreras para seguir masificando a Netflix. A principios de este año, Netflix abandonó una importante oferta para adquirir Warner Bros. Discovery
desistiendo de lo que podría haber sido un acuerdo transformador a cambio de una indemnización de 2.800 millones de dólares. Ellos se conformaron con eso. Pero el próximo desafío de Netflix va a ser diversificar verdaderamente sus ingresos, que actualmente dependen casi por completo de nosotros, los suscriptores. El negocio publicitario está creciendo, pero no al ritmo que los anunciantes esperaban hace más de 4 años, cuando se lanzó el plan publicitario. La eventual salida de Hastings era ampliamente esperada después de renunciara como codirector ejecutivo en el 2023, cediendo las operaciones diarias a Ted Sarandos y Greg Peters, y aún así este anuncio llegó a un momento delicado para la empresa. Dado el crecimiento de suscriptores, alcanzó el límite en los mercados maduros y los analistas afirman que las subidas de precio podrían ayudar a compensar la desaceleración, pero no por mucho tiempo. Si las pérdidas persisten, este viernes se sumarán 44.000 millones de dólares del valor de mercado de la compañía. Las acciones cayeron más de un 18%, comparado con el pasado diciembre, cuando Netflix presentó su oferta por Warner Bros. Discovery, y se recuperaron un 21% al cierre de este jueves, después que el acuerdo se cancelara a fines de febrero. Netflix superó el jueves las expectativas de ingresos y beneficios del primer trimestre, pero pronosticó ganancias por acción para el trimestre actual por debajo de las estimaciones de los analistas, advirtiendo que el crecimiento de los ingresos se va a ralentizar de acuerdo a su ritmo más débil en un año. También el iPhone en China, contrario a Netflix, aumentó un 20% en el primer trimestre, según muestran los datos. Los envíos del iPhone de Apple registraron el mayor crecimiento entre los principales fabricantes, a pesar de un descenso general debido al aumento de los precios de los chips de memoria. El mercado mundial de los smartphones cayó un 4% debido a las interrupciones en la cadena de suministro. Señores, recuerden que el problema de los chips tiene mucho que ver con la guerra. Y todavía no se ha sentido. Sí. Las consecuencias van La próxima producción de teléfonos celulares va a estar muy difícil. Bueno, los gigantes Huawei y Apple, que son los dos mayores proveedores, desafiaron la tendencia, registrando un crecimiento de un 2 y un 20% respectivamente. La mayoría de los rivales suben los precios. Apple se destaca por su buena relación calidad-precio, ya que los consumidores chinos saben que sus productos duran menos de 3 años, dice el analista Senior Counterpoint Research. Don Alfredo, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Iri, gracias, que ya nos pasamos. Me están haciendo señales de allá. Gracias, Iri, un abrazo. Bye Gracias por bye. tu participación. Ok, bye. Señores, señoras, gracias por su atención. Alfredo Freites, en nombre del equipo, le da las gracias por la sintonía y le dice que nos vamos del aire, pero estaremos mañana en línea junto con ustedes. Hasta luego.